El mundo no necesitaba otro podcast. Aún así, qué gusto que estén en este episodio número 1 de Las Palabras y los Memes, una emisión donde Marisol Reyes, historiadora, conocida como Fresa Tanicart, y un servidor, Gustavo Bravo, antropólogo, conocido como Antropaux, hablaremos, para sorpresa de nadie, de palabras y memes. Y si se lo preguntan, sí, por supuesto que el título es una clara referencia a las palabras y las cosas del filósofo Michel Foucault, quien nos enseña que las palabras, la forma en cómo hablamos y pensamos, están moldeadas por estructuras históricas y culturales. Por eso hay que tener cuidado en cómo clasificamos el mundo y estar atentos con las categorías que asimilamos, pues estas esconden relaciones de poder que organizan nuestro discurso e identidad. Y la palabra del día de hoy es resolver, así que resolvamos. ¿Qué es resolver? ¿Tú sabes de dónde salió en un primer momento el pedirle a los hombres que resuelvan o el decir, quiero un hombre que resuelva? Cuenta la leyenda que viene como de un tuit, decía algo así como que yo quiero un hombre que huela bien, que trabaje bien, que tenga altas expectativas y que además sepa resolver, ¿no? Ese es como que un posible origen. De una tal @Shemi, enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro, que huela rico, trabajador y sobre todo que resuelva. Y entonces tuvo como 39,000 retweets y entonces cuenta la leyenda que de ahí vino. Pero hay otras leyendas que dicen, no, es que es de un video gringo, que no sé qué, y a partir de eso se ha puesto muy en boga. Yo creo, y alguna de las interpretaciones que he visto, es que esta idea de resolver como que caen en estos estereotipos clásicos de género donde los hombres son como una especie como de proveedores y que tienen que dar resolución a muchos problemas. Creo que esa es una interpretación y quisiera hacer mi última aportación en este primer bloque al momento de decir como que estoy en contra de la gente que dice cosas como no, es que eso no es resolver. A ver, amigo, amiga, amigue, no tienes el monopolio del significado. Es polisémico, o sea, puede significar muchas cosas. Cuando la gente dice no, es que eso no significa, es a ver, tú no lo entiendes así, eso es una cosa, pero no hay un monopolio del significado. Yo me di cuenta que cada quien le empezó a otorgar a resolver el significado de sus propios traumas emocionales y relacionales. Porque, por ejemplo, quienes decían esto de que no, es que resolver es que sea como esto de novio económicamente presente, o que resolver sea que pueda proveer, o que resolver tenga que ver como con esto que decías de estos estereotipos de género, ahí estás concretamente evidenciando traumas relacionales. Estás buscando a tu pareja monogámica, así heteronormada, estás buscando tal cual lo que ya está preestablecido que es una pareja. Entonces creo que por eso se asemejaba mucho a la interpretación de ese resolver. Sin embargo, cuando yo escuché el quiero un hombre que resuelva, yo me puse a pensar, a ver, pues resolver qué, ¿no? O sea, ¿quién va a resolver? Él va a resolver, yo voy a resolver, pero resolver qué. En otras interpretaciones justo lo que se quejaba la gente era de que no, es que eso no es lo que queremos que resuelvan, queremos que no nos dejen toda la carga emocional a nosotras. Ese ya era otra interpretación que venía de otros puntos relacionales, a lo mejor ya de ciertas monogamias un poco más como cuestionadas o que ya habían tratado de salir como de esos estereotipos de género de esperar que los hombres fueran los proveedores y esperando que los hombres tuvieran cierta respuesta afectiva que pues, spoiler, generalmente no la tienen. Y era como algo que yo había puesto en Twitter, y con esto termino esta intervención, que era como, bueno, es que el verdadero resolver para los hombres es que resuelvan sus conflictos emocionales y vayan a terapia. Y pongo ir a terapia en un paréntesis porque creo que es una de las como soluciones más inmediatas o una de las formas en las que se pueden resolver esos conflictos emocionales sin necesidad de que sea lo único, sino más bien como que el verdadero resolver es pues adéntrate en tus propias emociones y deja de tener todo eso ahí pues hecho bolas en tu ser. Pero eso para mí era el resolver. Cuando hay estas interpretaciones que me parecen como muy puntuales, ¿no? De estos distintos lados que viene a mi mente cuando hablamos de este tipo de ideas, un concepto de un filósofo, porque aquí me gusta ser ñoño y perdonen ustedes, pero de un señor llamado Ernesto Laclau, que justamente tiene una idea que le llama significante vacío. Él generalmente lo usa como para decir cosas como a la libertad o la democracia, ¿no? Que son como significantes vacíos. ¿De qué es la libertad? No sabemos, pero cualquiera va a tener sus distintas interpretaciones. Alguien de izquierda va a decir la libertad es esto y alguien de derecha va a decir la libertad es aquello. Y creo que eso, cuando hablamos de esos significantes vacíos, muchas veces en este tipo de conflictos o de dinámicas en las redes, pues encontramos estos conceptos como polisémicos, ¿no? Y entonces sí creo que la idea de resolver va a venir de distintos lados, de distintos frentes, y creo que estos sectores que, a ver, habrá que reconocerlo, yo siento o al menos alcanzo a vislumbrar como una mayor tendencia de ciertos discursos
como de estos llamadas mujeres de alto valor y los hombres alfa que se odian y se detestan, pero que al mismo tiempo pareciera que tienen una idea o un horizonte de cosas muy parecidas, ¿no? Entonces hay gente diciendo, no, es que el hombre debe de proveer, y entonces no, es que el hombre tiene que ser un proveedor, y entonces a partir de eso se va gestando. Pero es cierto lo que dices, ¿no? O sea, al final tenemos estas como relaciones como más éticas, como más reflexivas, que también vienen pensando desde ahí. Y eso es un poco el cómo va cambiando un concepto a lo largo y en la tendencia que tiene eso, ¿no? O sea, es como lanzas una palabra y va a haber distintas interpretaciones. Y sí creo que esto puede venir un poco de las propias carencias afectivas que uno pueda llegar a tener, y entonces va a decir, no, o sea, que resolver es que cumpla con la cuestión de la paternidad, ¿no? En este contexto de paternidades ausentes. He visto interpretaciones así. Yo creo que va por ahí. Yo creo que hay que entender como que este concepto es un significante vacío, que cada quien le va a poner la interpretación que cada uno quiera. Por eso estoy en contra del monopolio del significante de no, lo que verdaderamente significa, así como que casi como, según la RAE, resuelve significa, o sea, no, Según o sea, las mujeres de alto valor, resuelve significa, y terminamos como lo mismo, tratando de imponerle a los demás una forma en la que van a interpretar inclusive hasta un concepto, pues como dices, ¿no? Con ese significante vacío, pero que aparte pues está ligado a lo que necesitamos o a lo que queremos. Y a mí se me hacía muy interesante justo ver que había tantas interpretaciones porque hablaba de lo que la gente quería relacionalmente hablando. Y lo interesante era que todas le pedían algo a los hombres. Es decir, los hombres como un ser afectivamente no presente, como alguien que no trata de ni de vincularse en la relación y que no trata de mantener como cierta presencia, no solamente en un aspecto afectivo, sino también como en un aspecto pues económico o en un aspecto como... Pero ¿no sería esto como buscar de nuevo como la idea de la media naranja? O sea, como tratar de buscar a alguien que te complemente. O sea, como que tenemos esta ausencia, ¿no? Decimos, ok, necesito a alguien que resuelva o alguien que me complemente, pero no es esta idea como de la cuestión como romántica. Justo amor romántico, es completamente viene del amor romántico, por eso te decía al principio que el resuelve o la interpretación que se le dio al resuelve venía de nuestros propios traumas relacionales, porque están buscando a la pareja perfecta. Había un meme que sacaron ahí que yo lo encontré y dije, qué precioso meme, que decía, aquí ninguno de los dos resuelve, aquí los dos hablamos y trabajamos en conjunto. Y es como, justo, porque no le puedes relegar el resolver cosas a nadie en una relación. Más bien es un trabajo cooperativo y es un trabajo que se hace a partir del apoyo mutuo, pero no es porque vas a encontrar esa media naranja que te va a resolver y que te va a brindar cosas. Con esto justo de darle tantas interpretaciones al resuelve, yo me puse a ver, ahora se le daba como muchísimo más valía a morras que, insisto, todo esto yo lo vi en Twitter, ¿no? A morras que decían, ay, entonces, alguien que resuelva es alguien que pueda, pues, brindarte citas de calidad, ¿no? Entonces, yo jamás voy a pagar un 50-50 con un hombre, porque si me invitó es porque él va a pagar todo en esta cita. Eso es que resuelvan. Y dije, ¿qué pedo, no? O sea, se supone que estábamos saliendo como de ese tipo de interpretaciones de pareja, en donde el hombre provee, con el hecho de que te puedan brindar este tipo de comodidades, pues te van a hacer sentir mejor porque pues eres mujer, y volvemos como a estos roles estereotipos de género, y a partir del resuelve, o del validar ese resuelve, estas cosas volvieron a normalizarse de manera casi inmediata. Entonces yo solo lo veía y decía, es que estos son nuestros traumas relacionales. No sabemos otras formas de vincularnos con la gente que no sean a partir de relegarle a la responsabilidad a otro o a otra. Una interpretación que se suele tener mucho desde ciertos espectros políticos, ideológicos y demás, más centrado a estos famosos hombres alfa que dicen, no, es que esto es una cuestión biológica y que hay una determinación y que entonces los hombres cazadores y las mujeres recolectoras y todo ese tipo de tonterías, pero que en realidad creo que es importante tenerlo. Esto se inscribe como en las coordenadas de un capitalismo que creo que también tiene que ver con la mercantilización de las relaciones y de cómo muchas veces pensamos al otro como si fuese un proyecto, como una especie, como casi como una empresa. De hecho, cuando yo leí ese tweet, decía, ¿está buscando pareja o está buscando contratar a alguien para explotarlo? Porque esta cuestión de, no, tienes que oler bien, ser pulcro, tener metas altas, y es como que es lo que te piden en un currículum, en un trabajo. No hace falta que le diga, te ofrecemos prestaciones de ley, ¿no? Claro, ¿no? Pero ni eso, ¿no? Seguramente le va a decir, no, ponte la camiseta, ¿no? Entonces creo que eso tiene que ver con esa parte de la mercantilización de las relaciones, que no tiene que ver con una esencia natural o biológica, sino más bien
con esta mercantilización de las relaciones, y ahí es donde me parece que están estas exigencias, ¿no? De un montón de estructuras que a veces caen como en distintos errores, ¿no? Es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, al final nadie debe de resolver. Incluso la idea de resolver me recuerda mucho a esta idea como de una cuestión como de fabricación, ¿no? Como muy homo faber, muy voy a construir cosas en vez de hacer cosas que realmente nos encuentren mutuamente. Y voy a leer un post de nuestros amigos de Punk Relacional. Dice, cuando se pide a una pareja que resuelva, se puede entender como alguien que sea capaz de enfrentar desafíos, dificultades, situaciones no esperadas de manera rápida y efectiva. Y esta parte como que me recuerda mucho a lo que te pide en una empresa. Queremos a alguien que acepte desafíos, que no tenga dificultades, que sepa superar, que piense de manera rápida, pero cierra de una forma que me parece adecuado, ¿no? Luego dice, pero sobre todo que se involucre. Y esta idea de que se involucre también me recuerda otra vez esta lógica como muy empresarial de ponte la camiseta, involúcrate en la empresa, ¿no? Como que están operando en una semántica de organización, toma de decisiones, resolver, accionar, o sea, todo eso es una semántica organizacional propio de empresas o de fábricas y demás. Y luego dice, es decir, una persona que sea proactiva en la resolución de conflictos, problemas y definitivamente que sea una persona autosuficiente. Eso yo lo pondría en mi currículum. O sea, yo sé resolver conflictos. Yo tengo una rama de antropología del conflicto. Yo ayudo a resolver conflictos en su empresa. O sea, eso me recuerda mucho, ¿no? Definitivamente que sea una persona autosuficiente en diferentes aspectos y que a su vez colabore a la colectividad. Y ahí es donde yo concuerdo con el post, ¿no? Que sea una cuestión colaborativa en la que se desarrolle, que tampoco me gusta la palabra desarrolla, pareja, amistades, cuestiones laborales, asuntos familiares, vecinos, etcétera, sin dejar que estas mismas carguen con toda la carga mental, emocional y física. Esa parte de cierre, de no sobrecargar a una persona, una sobrecarga mental, estoy de acuerdo, pero como que toda la semántica del post me recuerda a la idea de las organizaciones, de toma de decisiones, de trabajar, de accionar. Estoy de acuerdo en que no debe haber esta sobrecarga emocional y que también obviamente esta palabra se va a inscribir en los distintos contextos culturales, ¿no? En esta cuestión de abandono paterno, de no pagar la manutención, y ahí sí necesitaremos a alguien responsable, pero siento que esta palabra como de significante vacío tiene estas distintas connotaciones. Pero está muy interesante porque yo quiero ser muy sincera, la verdad, punk relacional, hay cosas con las que yo estoy de acuerdo, en algunas maneras en las que tratan las relaciones, pero hay otras en las que, por ejemplo, en este post, observamos como interiorizado, tenemos mucho esta dinámica de que los cuerpos se consumen, de que las relaciones se consumen y de que esto tiene que ver justo con esta lógica capitalista. Y está muy interesante porque justo lo que dices de que es que el vocabulario que están utilizando es como si te estuvieran vendiendo una vacante. Y hay una parte final en este post en el que acabas de leer, en donde dan ejemplos básicos para que entiendas qué es resolver. Y dice situación, no hay nada de comer en el refri, más que 2 huevos y una papa. Y mi esposa está por llegar a casa con hambre. Persona que resuelve, hace un omelette de papa. Persona que resuelve, pide comida a domicilio. Persona que resuelve, sale a comprar algunas cosas extra. Persona que no resuelve, no cocina nada. Persona que no resuelve, se queja de que no encontró nada en el refrigerador y no hace nada para cambiar la situación. Yo leo esto y digo, ¿qué pedo, no? Ahí no hay como ni siquiera una cooperación mutua, porque, por ejemplo, mi esposo está a punto de llegar. Ajá, te pidió que hicieras de cocinar, o sea, ¿qué tal que ya comió? ¿Qué tal que esa persona trae comida? O sea, está llevándolo completamente al absurdo para tener como justamente estas dinámicas en donde tú estás sobrecogiendo a la otra persona y lo estás viendo como alguien a quien debes de cuidar y proteger y como nuevamente una forma no solamente en la que están utilizando todo este lenguaje como si estuvieras cubriendo una vacante, pero también está hablando desde un punto de sobreprotección al otro. Entonces, ni siquiera es como que pongan a ambas partes de esta relación en puntos equitativos, sino que es como de tú tienes que resolver esto. Y es como de, ¿pero por qué? Inclusive en la misma palabra del resolver está relegar esa responsabilidad a alguien más y relegarla por quién, o sea, ¿quién te la relegó? ¿Tú la asumiste? Hay muchas cosas ahí de por medio. Y sobre todo ahorita que estabas leyendo el post como que me puse a pensar que todo este como sistema mercantil y empresarial que tenemos súper interiorizado para relacionarnos con nosotros, nos hace ver estas relaciones afectivas como si debieran de cumplir la misma lógica. Hay una canción muy bonita de Silvio Rodríguez con la que me puse a pensar esto, en donde hablaba de los embrujos, ¿no? De cuando la gente te hace un amarre o te hace un endulzamiento para que tú estés con la otra persona. Y es como, ¿por qué voy a obligar
a la voluntad de la otra persona a que esté conmigo. Si de por sí el mundo ya es toda esa basura empresarial y mercantil y capitalista y de codependencia que hay ahí por el mismo sistema en el que estamos envueltos, ¿por qué yo en algo tan muy entre comillas puro, que sería como tener esta relación o tener estos vínculos afectivos, voy a extrapolar este tipo de dinámicas con la persona que supuestamente amo? Ahorita que estabas como diciendo todo eso, todo esto del post, decías que ¿por qué le estoy ofreciendo a alguien una vacante para que sea mi pareja? ¿Yo qué le estoy ofreciendo? ¿O por qué yo le tendría que ofrecer algo? Entonces se me hace como muy curioso el cómo se extrapolan esas dinámicas. Esta palabra de resolver creo que sí tiene cierto origen a nivel como muy empresarial, como muy de trabajo, como muy homo laborans, porque incluso es algo que te piden en la empresa, ¿no? Como que dentro de cuando hay una vacante te dice, bueno, que sepa resolver, que pueda resolver el conflicto, tenga poder de decisión cuando hay situaciones de estrés, como que todo ese tipo de elementos están ahí escondidos. Y me acordaba justamente en una conferencia que da un sociólogo llamado Sergio Moruno con la palabra tóxico, y dice, la palabra tóxico vino bajando a partir de cuando Lehman Brothers entra en crisis y entran estos famosos activos tóxicos que había que deshacerse de ellos. Y Jorge Moruno dice, la palabra tóxico viene precisamente de este lenguaje de las finanzas, de toda esta cuestión de lo tóxico, lo que no queremos, lo que no es, lo que nos daña o lo que nos permite ser productivos o lo que no nos permite avanzar. Pues posteriormente hubo un libro que se hizo muy famoso de gente tóxica, que de hecho era de un pastor evangélico que hablaba justamente de las relaciones tóxicas, y que después todo mundo empezó ya a utilizar de no, es que esta relación es muy tóxica, es que esta masculinidad tóxica, es que esta no sé qué tóxica, cuando en realidad no creo que la palabra sea como masculinidad tóxica, ¿no? Sino que habría que decirlo en otras coordenadas, como de una masculinidad violenta, como de una hegemónica, patriarcal. Pero esta idea de lo tóxico tiene este elemento como muy del lenguaje de las finanzas, y a mí me parece que algo está pasando, o sea, algo muy similar está pasando con el tema de resolver, que es una palabra que viene de la lógica organizacional. Quien haya leído libros sobre organizaciones y toma de decisiones y todo eso, es puramente esta semántica organizacional: saber tomar decisiones, ser proactivo, ser autosuficiente, saber enfrentarte a la adversidad, que tengas capacidad de enfrentar desafíos, que te guste el reto. O sea, todo eso es una semántica de carácter organizacional para empresas que justamente buscan ver a los demás como capital humano, como capital al cual pueden emplear para sus propios recursos. Y ahí es donde me parece que es problemático esta idea de resolver, que aunque habría que ser claros también, que tampoco es que, y ahí caería yo en un propio error con lo que dije al inicio, si yo digo, no, es que esta es la verdadera o el verdadero significado de resolver. O sea, me parece a mí que deberíamos rastrear ese significado que viene desde allá, pero evidentemente tampoco me niego yo a la deconstrucción que se tiene de ese mismo significado, y que la gente va a decir, no, para mí resolver es que tenga esta paternidad comprometida o responsable o presente, o como lo que decías en tu tweet, ¿no? O sea, que vayan a terapia, que se atiendan, que resuelvan sus problemas de carácter emocional, para que luego no se vuelva también algo en contra de la propia persona y que también amenaza la propia integridad y autonomía de la otra persona. Entonces yo no niego las deconstrucciones, pero sí me parece que por todo lo que yo he visto en este post de Pong relacional, que de hecho alguien me lo mandó para decir, no, mira, hay otras interpretaciones. Yo dije, me parece igual de problemático, ¿no? Y es el lo mismo, tweet, ¿no? Viene es del lo mismo mismo lugar. Viene al mismo lugar. Y el tweet de, ay, oler bien y no sé qué, que también este tema de oler bien creo que está muy relacionado con el tema de la sanidad, con el tema de lo pulcro, o sea, incluso la idea de pulcro, de la sanidad y de dispositivos de ordenación cultural y moral, que también me parecen como cuestionables. Yo siempre llevo un punto bien divertido de que seguimos siendo más decimonónicos de lo que pensamos. Porque, por ejemplo, esto de que huela bien y que y que esté presentable y que se bañe, ¿no? Como que cosas de este tipo, como que siento que son muy como de dinámicas higienistas del 19, ¿no? Pero es muy interesante ver de dónde viene la palabra. No es que estemos buscando como un significado tajante de qué se resuelve o una única interpretación, sino más bien cómo llegó a nuestro horizonte de expectativa la palabra resuelve, de dónde vino. Y si nos ponemos a rastrear justo con esto que dices de organizacional, pues viene justamente de ahí. O sea, que te pidan que resuelvas conflictos, que te pidan que seas proactivo. Es un lenguaje que llega a nosotros a partir del cómo se da esta dinámica empresarial, o del cómo se da esta forma de venderle a las personas al mercado, sobre todo con
todo lo que implica el neoliberalismo. De hecho, es algo que yo había estado como analizando en la manera en la que se incluyen ese tipo de palabras como bien puntuales dentro de la educación. Y es que es algo que a lo mejor no notamos porque pues fue un cambio tan gradual y como nos toca vivirlo, no es algo que podamos analizar propiamente porque lo estamos viviendo, pero a partir del 92, 94, más o menos, empiezan a haber en toda Latinoamérica muchos cambios del cómo se estructuran los planes de estudio. Y en esos planes de estudio para educación básica, lo que se hace es empezar a meter educación por competencias, y esas educaciones por competencias están directamente relacionadas con el mercado laboral. Entonces, el lenguaje a partir del cual empiezan a reestructurar todos esos planes de estudio y el lenguaje a partir del cual empiezan a crear materiales educativos, llámese libros de texto, viene de esta dinámica neoliberal en donde las personas van a la escuela o entran a la educación básica con la finalidad de incorporarse al mercado laboral. Entonces, estas palabritas que utilizamos tan cotidianamente como eso de ser proactivo y resolver, esto que acabamos de decir, vienen justo de ahí. No es que haya una interpretación sola de qué es el resolver, es que el resolver llegó a nuestro vocabulario a partir de cómo lo leíamos en vacantes de trabajo. Regresamos a lo que ya había comentado. No estamos buscando una pareja, estamos buscando a alguien que cumpla la vacante de nuestro compañero, de nuestra pareja o de nuestro novio. Es como si inclusive para generar estas relaciones interpersonales lo hiciéramos como si estuviéramos ofertando algo. Estamos ofertando a las personas y no estamos... Y evaluando además, o sea, ofertando y evaluando. A ver, cumples con esto, no cumples con esto. O sea, me recuerdo como cuando íbamos a la primaria de, no vienes bañado, te regresamos a tu casa, ¿no? Como esto que tú dices, un punto menos porque no vienes bañado. Sí he visto tweets que dicen, no, puntos menos si no le gusta tal color, ¿no? Pero, o sea, estás evaluando a la gente para saber qué tan apta es para poder salir contigo. Y eso a mí me parece como en una dinámica así súper empresarial y capitalista y horrible. Y también está muy relacionado con los hombres y las mujeres de alto valor. Sobre todo como esto de que las que he visto, bueno, también cuando puse este tweet de que el verdadero resuelve es que los hombres vayan a terapia, para mí era pues un chiste. O sea, yo lo puse así como un chiste porque dije, pues ¿qué es lo que no hacen los hombres? Pues resolver sus conflictos emocionales. ¿Qué necesitarían resolver? Pues sus conflictos emocionales para ellos mismos, ni siquiera para tener una relación conmigo, ¿no? Me llamaba la atención que hombres me respondían así como de, es que este es un consejo que también deberían de darle a las hembras, porque ellas también están muy dañadas. Y dije, ay, mejor que me digan las damitas. Las damitas, un consejo para las damitas, que no se ofendan las damitas. Y se me hacía muy curioso porque pues respondían desde esa lógica enojados, pero también empecé a ver a muchas mujeres que era como que exigían eso y exigían dinero y exigían regalos y exigían un montón de cosas. Entonces era como de, oiga, no va por ahí. No se trata de que vean a los hombres como sus proveedores. Dentro de esta semántica como que asume, por ejemplo, que la relación tiene que darte, y esto también me parece a mí como muy problemático, o sea, como que las relaciones tienen que darte un beneficio. Yo siempre lo he dicho en otros ejemplos, porque esto de resuelve es como la punta del iceberg de una semántica que cada vez tiene más auge, pero que tampoco es nueva, y que yo siempre digo, yo no sé si está como uno buscando una pareja o un compañero con quien compartir ciertos momentos, o si está buscando una tarjeta de crédito. ¿Cuántos beneficios me da? A ver, ¿qué se logra? A ver, ¿cómo voy a crecer yo? ¿Cómo me vas a ayudar a crecer? O sea, es como, bro, no es una inversión. No es como que metas tu dinero en CETES y, a ver, ¿cuánto voy a crecer contigo? Ay, no, contigo voy a crecer esto, pero con el otro voy a crecer más. Mejor invierto acá porque aquí voy a crecer más. O mejor invierto acá porque aquí voy a crecer menos. O sea, me parece que toda esta semántica es organizacional, financiera, mercantilizada, y que vean a las personas como objetos. Ya lo decía el viejo Kant. Hay que ver a las personas como fines en sí mismos y no como medios para un fin. O sea, cuando vemos a las personas de que, yo voy a estar con esta persona porque va a potenciar mi capital, o me va a potenciar en salud, o me va a potenciar económicamente, o me va a dar beneficios, o con esta persona voy a lograr esto. O sea, ya no están buscando una pareja, están haciendo una transacción. Yo pienso que cuando vemos a las relaciones como elementos de inversión, como de aquí pongo algo para que después se convierta en algo mejor, o sea, se convierte en una forma como de mercantilización. Y hay una frase que dice este divulgador Darien Stanzreiber, que me la robaré porque me gusta mucho, y dice, el amor es aneconómico. O sea, es decir, a veces incluso en el amor se pierde, porque tiene que ver con las cuestiones del cuidado, del apoyo mutuo, de otro tipo de semánticas. O sea, yo creo que las palabras importan mucho, y en este sentido, en el cómo importan las palabras, creo que cuando decimos el autocuidado o el apoyo mutuo o la reciprocidad, es algo muy distinto a decir inversión, resolver, ejecutar,
tomar decisiones, a decir cooperación, a decir ayuda mutua. Y entonces, como las palabras son distintas, lo que se esconde de fondo también es distinto. O sea, al final las palabras revelan un poco nuestras cosmovisiones de mundo, ¿no? Yo diría eso, tratando de resolver qué es resolver. Ya saliendo un poco de toda esta mercantilización, pasemos al tema de género, de lo que implica también el resolver. Y este es un meme que vi inclusive en páginas de lesbianas, que decía, ¿y en parejas lesbianas quién resuelve? Y me daba mucha curiosidad porque decía, ok, o sea, están asumiendo que el resolver está completamente ligado a quién es el hombre de la relación, ¿no? Y me daba o mucha... a la masculinidad, ¿no? A la masculinidad. Y me daba mucha risa porque decía, o sea, están asumiendo que en las parejas lesbianas hay, ¿y quién es el hombre? Me llamó mucho la atención porque entonces sí tenía que completamente una carga de género. Como el ponerse a pensar por qué está directamente ligado con la masculinidad del resolver. ¿Qué tan pesado y qué tan tajante es el exigirle a los hombres que tengan esta carga mental? Porque así también ver los memes nos ayuda mucho a hacer como una especie de radiografía, justo como de lo que tenemos en nuestro horizonte histórico, ¿no? Lo que tenemos en nuestros alrededores. Y develan mucho de los, tanto como del humor, pero también como de las angustias que se tienen. Entonces eran un montón de memes que vi de hombres así mortificadísimos, de, bueno, pero es que, ¿qué es resolver? Y se me hacía también muy curioso porque era, mira, hasta inclusive en esto, en el darle el significado a una palabra vacía, también ahí están teniendo esta carga mental de que se les relega que resuelvan, que resolver, ¿no? Todas sus expectativas, o sea, las expectativas Ajá. de género que hay sobre eso, ¿no? Entonces, pasando ahora en el por qué yo decía que el verdadero resolver para los hombres era que solucionaran sus conflictos emocionales y fueran a terapia, no como, es que la terapia a veces la gente la ve como una solución mágica, ¿no? Como que dicen, voy a ir a terapia y a las 3 sesiones voy a salir y ya voy a ser una persona nueva y habré resuelto mis problemas emocionales, pero yo ponía esto de que resolvieran sus conflictos emocionales porque no se les brinda dentro de un espectro y horizonte de lo que implican los mandatos de género para los hombres, el expresar emociones, el expresar lo que sienten, el que puedan tener dudas inclusive de lo que les está pasando y de sus alrededores. Digo, dejando de lado a todos estos señoros que responden a partir de la agresión, muchos vatos sí viven con la angustia de proveer, y justo estaba viendo como un estudio en donde decían que la gran mayoría de los hombres no van a terapia, y en porcentaje de las personas que cometen actos de autolesión y inclusive terminan como en suicidio, pues en la mayoría son hombres, porque justo no encuentran este espacio para poder desahogarse y no encuentran espacios en donde puedan dejar de traer o de cargar todas estas cosas que se les relegan a ellos a partir de mandatos de género. Entonces por eso me hacía como muy importante mencionar lo que lo que tenían que resolver eran esas partes emocionales. Sí, y que de hecho la masculinidad hegemónica, ¿no? Justamente hace poco leí un texto sobre eso, es inalcanzable. O sea, cuando se piensa la masculinidad hegemónica es como expectativas, como aquello que se quiere alcanzar, como aquello que se quiere lograr, pero que en realidad es inalcanzable. O sea, es decir, nadie puede encarnar cabalmente todo lo que implica la masculinidad hegemónica. Por eso se generan crisis, por eso se generan estas crisis existenciales, porque es como, claro, el hombre hegemónico es aquel con barba, fuerte, alto, que provee y demás, pero en un contexto como el actual, donde hay precarización laboral, donde hay desempleo, pues a veces vas a pasar por rachas difíciles. A lo mejor en algún momento tendrás empleo y qué bien, pero habrá momentos en los que no, o que habrá más incertidumbre laboral, y entonces eso hace que precisamente no puedas encarnar todas esas expectativas de género que hay. Y creo que en el tema de la terapia, aunque es cierto, ¿no? Que puede estar como ver como una receta mágica, creo que el tema de la terapia puede ayudar como para solucionar ciertos conflictos que uno tiene, tener como esta como ayuda emocional para también identificar por qué uno se siente mal. O sea, creo que a veces eso es lo importante de la terapia. Yo no soy tan fan de la terapia, no porque no creo que sea necesario, sino porque yo he encontrado como respuestas que me han ayudado también en estas crisis existenciales en la filosofía. Creo que esta idea de pensar el por qué tenemos estas expectativas es como dar una solución. Es como el meme que dice, yo además de terapia necesito una teoría sociológica que lo explique. Yo soy ese meme. Yo sí necesito como ciertas referencias sociológicas, antropológicas, filosóficas que me ayuden a entender un problema, y eso a mí como que me quita cierta carga. Entonces creo que eso intentamos hacer, ¿no? Como tratar de ver de dónde viene esta parte de resolver. Pues ahí precisamente en el estricto sentido hay que deconstruir la palabra de resolver, y eso implica conocer su origen, cuáles son las expectativas y cuáles son los elementos que va resonando, porque también pues al final cuando tú lanzas un tweet o una idea y se viraliza, o sea, no puedes controlar la masificación de significados que va a generar,
y pues también es parte de su propia dinámica. Más allá de rastrear de dónde viene, por qué lo utilizamos y cómo llegó a nuestro vocabulario, también creo que es muy importante observar para qué lo estamos utilizando o qué tipo de dinámicas estamos reproduciendo a partir de utilizarlo. Aunque creamos que viene como de... Mucha gente tiene la idea muy, muy tajante de que hay cosas que pueden carecer de ideología, o que hay cosas que pueden no estar permeadas por la ideología, ¿no? Y eso no es cierto, somos humanos y pues entendemos perfectamente que cualquier cosa que utilicemos o cualquier cosa que esté a nuestro alrededor está cargada justo por cierta carga ideológica, y eso es lo que sucede con el resolver. O sea, algo tan absurdo y algo que se viralizó de una manera pues a lo mejor al principio muy divertida, pero ya después como muy seria porque había reclamos muy serios en lo que implicaba el resolver, pues nos está hablando no solo de dónde vino la palabra, sino por qué la estamos utilizando como la utilizamos. O sea, que fuera un reclamo tan tajante de muchas mujeres hacia sus parejas, es como darnos cuenta qué es lo que estamos esperando en esas dinámicas relacionales. Y por eso al principio decía, es que son traumas relacionales, porque estamos buscando una relación perfecta, la relación de la media naranja, la relación que va a solucionar todos nuestros problemas, que justo va a resolver todos nuestros problemas. Es como un poco ambivalente, sí de dónde vino, sí porque lo utilizamos, pero también qué está evidenciando de nosotros el ocuparlo. Como dice Zizek, todo el tiempo estoy comiendo del basurero de la ideología. No nos damos cuenta, y por eso Zizek dice, hay que ponerse las gafas, ¿no? O sea, generalmente cuando decimos, ok, estoy viendo la realidad distorsionada, entonces me quito las gafas ideológicas para ver el mundo como tal cual es, dice Zizek, no, todo el tiempo estamos comiendo del basurero de la ideología. Lo que hay que hacer es ponernos las gafas e identificar eso, e identificar esos elementos ideológicos que atraviesan las palabras para problematizar su uso.